Bienvenidos alumnos, vamos a ver la unidad 4M, que es el estudio experimental de la estructura molecular. En este desarrollo vamos a ver los principios de espectroscopía, transmitancia y absorbancia, la ley de Beer y Lambert y las condiciones experimentales de la ley de Beer. Vamos a ver los conceptos de absorción en la radiación electromagnética, la región visible y ultravioleta, las especies absorbentes. Vamos a ver absorción en el infrarrojo, modelo mecánico de vibraciones, acoplamiento vibratorio, aplicaciones cualitativas de la absorción infrarroja. Vamos a abordar el concepto y fenómeno de resonancia magnética nuclear, la descripción clásica de la resonancia magnética nuclear, procesos de relajación, efectos ambientales, mediciones y desplazamiento químico. Y finalmente vamos a abordar la espectroscopía de rayos X en su aplicación de la ley de Bragg. Cuando hacemos pasar una luz policromática a través de un objeto, de una sustancia, este absorbe algunas longitudes de onda y transmite las que no absorbe como colores. La longitud de onda absorbida y la eficacia de la absorción va a depender tanto de la estructura de la molécula como del medio en que ésta se halle. En las espectroscopías de absorción, la muestra absorbe radiación electromagnética de una fuente adecuada y la cantidad de energía absorbida puede relacionarse con la concentración de la sustancia que se desea analizar en la disolución. Cuando la radiación pasa a través de una capa de un sólido, un líquido o un gas, ciertas frecuencias de la radiación pueden eliminarse selectivamente por absorción. El proceso por el cual la energía electromagnética se transfiere a los átomos, iones o moléculas constitutivas de la muestra. Entonces, la absorción promueve a estas partículas desde un estado normal a temperatura ambiente o estado fundamental a uno o varios estados excitados de energía más elevada. De acuerdo a la teoría cuántica, los átomos, moléculas o iones solo tienen un número limitado de niveles de energía discretos. Por lo tanto, para que se produzca la absorción de la radiación, la energía de los fotones excitadores debe coincidir exactamente con la diferencia de energía entre estados fundamentales y uno de los estados excitados de la especie absorbente. Es decir, nosotros vemos que el fotón, que llega con una determinada energía, va a incidir con la especie química. Para que este electrón, que se encuentra en estado fundamental, en su nivel energético definido, absorba esa energía y trascienda a un nivel superior, es necesario que la energía que le aporta el fotón sea igual a la diferencia de energía de los dos niveles consecutivos. El electrón pasará a estar en un estado excitado muy inestable y estaremos frente al fenómeno de absorción de energía. Por eso que algunas de las longitudes de onda de la radiación incidente quedarán contenidas como energía excitadora del electrón y las que no son absorbidas continuarán su trayectoria. En un sistema microscópico en el cual el fotón interacciona con un átomo, el proceso de absorción de fotones por un átomo implica la excitación de electrones del átomo desde el nivel de energía más baja hasta un nivel de energía más alto, es decir, pasar a un estado excitado. Las partículas excitadas se relajan cediendo su exceso de energía, que es equivalente a la energía aportada por el fotón absorbido. Cuando la radiación electromagnética pasa a través de la materia, parte de ella se transmite. Como vemos, un haz incidente, parte de la radiación o de la energía que transporta ese haz incidente sigue su trayectoria
y parte es absorbida por la sustancia. La intensidad de la radiación transmitida a través de un material homogéneo de espesor L viene dada por la expresión experimental de absorción exponencial o ley de Lambert y Beer, donde nos dice que la intensidad o potencia transmitida va a ser igual a la intensidad por una expresión exponencial elevada a un coeficiente de absorción y al camino óptico recorrido. Cuanto más grueso es el material, la intensidad de radiación absorbida de pasar por un material es menor. Es decir, a mayor cantidad de material va a ser mayor cantidad de radiación absorbida por la sustancia. La transmitancia de este material está dada por la relación entre la intensidad transmitida y la intensidad incidente. Entonces definimos transmitancia como la relación entre la potencia transmitida y la potencia que incide en la muestra que estamos experimentando. También podemos expresar la transmitancia como la expresión exponencial función del coeficiente de absorción o de absorbitividad y el camino óptico recorrido. Si el coeficiente de absorción, que es una propiedad particular de cada material, está relacionado con la energía que absorbe, es decir, con la longitud de onda que la especie química absorbe, y el camino óptico o el paso óptico lo damos en centímetros, la unidad el coeficiente de absorbitividad que está relacionado con la longitud de onda también va a estar dada en centímetros, por lo tanto la expresión es adimensional. Cada material es transparente a diferentes longitudes de onda, por lo que el coeficiente de absorción es función de la longitud de onda. También podemos definir con la ley de Beer, para la situación que hemos analizado, el concepto de absorbancia, que nos dice que es una magnitud que mide la capacidad de una muestra de absorber radiación a través de la siguiente relación. La absorbancia como el logaritmo de la relación entre el haz incidente y el haz transmitido. Si observamos esta relación, vemos que es la relación inversa a la transmitancia, por lo que podemos decir que la absorbancia es el logaritmo de la inversa de la transmitancia, lo mismo que es el menos logaritmo de la transmitancia. Entonces, para estudiar la absorción en la región visible en espectroscopía, vamos a tener el concepto de transmitancia y el concepto de absorbancia. El concepto de absorbancia también podemos expresarlo en función de la solución que estamos analizando y del camino óptico recorrido. Podemos decir que la absorbancia de la sustancia en estudio es proporcional al camino óptico recorrido, o al paso óptico, al ancho o espesor de la cubeta, y proporcional a la concentración de la sustancia. Y el coeficiente de proporcionalidad es la absorbitividad o coeficiente de absorción de la sustancia en estudio. Si nosotros lo relacionamos con la transmitancia, también podemos ver que la ley de Lambert y Beer nos daban que la transmitancia era igual a una expresión exponencial en función de la absorbitividad, del paso óptico y de la concentración. En definitiva, podemos decir que la absorbancia es el menos logaritmo de la intensidad emitida sobre la incidente. Podemos definir el coeficiente de absorbancia como una relación entre el coeficiente de extinción de la sustancia que estamos estudiando y la longitud de onda que ésta específicamente absorbe, dado por la ley de Kirchhoff, que nos dice que cada especie química absorbe
o emite radiación electromagnética a una longitud de onda determinada. Entonces, la ley de Beer se puede expresar a través del concepto de transmitancia y de absorbancia. Es decir, podemos decir que la absorbancia es igual al producto de la absorbitividad o coeficiente de absorción molar de la sustancia por el paso óptico, camino óptico recorrido, por la concentración de la sustancia en estudio. La ley explica la relación exponencial existente entre la transmisión de la luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Si conocemos L y conocemos el coeficiente de absorción molecular, la concentración de la sustancia en estudio puede ser deducida a partir de la cantidad de luz transmitida. Para que los valores hallados de absorbancia y transmitancia a través de la aplicación de la ley de Beer tengan la mayor exactitud, precisión, para determinar exactamente de qué sustancia se trata o en qué concentración se encuentra la sustancia, hay ciertas condiciones que se deben cumplir para aplicar la ley de Beer. Si nosotros analizamos el fenómeno de absorción que se da cuando una radiación electromagnética de determinada longitud de onda incide en una cubeta que tiene una sustancia que queremos estudiar, la intensidad que incide en parte va a ser absorbida por la sustancia que estamos estudiando y en parte va a ser transmitida. Vamos a empezar a definir en qué condiciones se trabaja a partir de analizar la fuente con la que vamos a trabajar. Si conocemos la familia o el tipo de sustancia que estamos analizando, tendremos que ver a través de la bibliografía y de la experimentación previa a qué longitudes de onda corresponde la absorción de la sustancia. Es decir, tenemos que ver que la especie química absorbe longitud de onda de una determinada cantidad de energía. Por lo que podemos decir que la radiación incidente debe ser monocromática, es decir, que la radiación que incide sobre la cubeta debe tener una longitud de onda perfectamente conocida. También podemos decir que si la radiación electromagnética no incide ortogonalmente a la cubeta, esta puede ser que recorra un camino mayor al paso óptico de la cubeta. Es decir, y como vimos anteriormente, a mayor espesor, mayor camino óptico recorrido por la radiación electromagnética, mayor va a ser la absorción que se produce. Por lo tanto, el haz incidente debe ser perfectamente ortogonal a la pared de la cubeta, de modo que el camino óptico recorrido sea el mínimo. Otra de las condiciones es la forma de la cubeta. Nosotros tenemos que garantizar que la cubeta presente la posibilidad de que su volumen sea homogéneo, que sus paredes sean paralelas, que no sea deformable. Por lo tanto, generalmente las cubetas para espectroscopía son talladas en cristales de cuarzo, que nos aseguran que no se van a deformar con los distintos tipos de sustancias que nosotros podemos analizar, ni con ácidos, ni con bases, que no van a sufrir efectos de la temperatura, o van a ser mínimos, y que son bastante resistentes al manipuleo, a la abrasión, a la rayadura. ¿Por qué? Porque estos son fenómenos que van a producir variaciones en la lectura que queremos obtener. Es decir, que si la cubeta tiene muesca o rayadura, se va a producir efectos de difracción como vimos con la ley de Young. Si la cubeta está deformada, no podemos garantizar que el camino recorrido sea el mínimo, que sea el paso óptico. Por lo tanto,
debe ser lo más, debe estar en lo más limpia posible, sin rayaduras, sin deformaciones. Por otro lado, si analizamos la especie que vamos a estudiar, nos dice que las especies absorbentes actúan independientemente una de otra. Es decir, que si nosotros tenemos una sustancia pura, nosotros vamos a obtener lo que ha absorbido esa sustancia pura. Pero si la sustancia fue extraída de una matriz sólida con un solvente afín a la sustancia en estudio, vamos a estar en presencia de la sustancia en estudio más el solvente con el que fue extraído de la matriz sólida para llevarlo a solución. A su vez, si la solución por la técnica nosotros la hemos tenido que diluir con un diluyente, que generalmente es agua, vamos a estar en presencia de otra especie química que también va a absorber radiación electromagnética. Por lo tanto, cuando vamos a realizar una medición en espectroscopía, debemos tener presente cuáles son las especies químicas que intervienen en la solución que vamos a analizar. A su vez, si la cubeta no está perfectamente limpia, las sustancias con las que hubieran quedado adheridas a la pared de la cubeta o la misma grasa que nosotros aportamos al manipular la cubeta es otra especie química que se encuentra presente. Por lo tanto, deberán hacerse lecturas o blancos de lectura en la cubeta vacía antes del estudio, blancos de lectura con la especie absorbente, con la solución diluida y con el solvente. De todas ellas tomaremos datos de absorción y pues vamos a poder corregir la expresión de la absorbancia o de la transmitancia. La degradación de energía es rápida, por lo cual las lecturas deben hacerse en forma dinámica. El índice de refracción de la solución es independiente de la concentración. Es decir, este efecto, conjuntamente con las atracciones intermoleculares, son la razón de que la ley de Beer se rija estrictamente en un rango muy restringido de bajas concentraciones del analito, es decir, soluciones diluidas. ¿Y qué nos dice con esto? Que si la solución está muy concentrada, hay mucha aglomeración de moléculas, por lo cual pueden producirse fenómenos de dispersión de la radiación. Es entonces que las soluciones con las que vamos a trabajar deben ser soluciones diluidas. Acá tenemos un ejemplo de aplicación donde vemos que una disolución de una concentración de 100 micromolar de un determinado analito tuvo una transmitancia de 0,5 cuando se midió en una celda de 1,5 centímetros de longitud a una longitud de onda de 525 nanómetros, calcular la absorbancia de la disolución y la absorbitividad molar de la sustancia del compuesto. Si nosotros tenemos el dato de la transmitancia y sabemos que la relación entre absorbancia y transmitancia es una relación logarítmica, aplicando el logaritmo al valor de la transmitancia podemos obtener el valor de la absorbancia. Si nosotros, a su vez, tenemos la concentración con la que hemos trabajado y el camino óptico recorrido, podemos despejar la absorbitividad molar de la sustancia y obtenemos el valor de esa absorbitividad molar en centímetros a la menos 1. Este valor, que es característico de la especie química en estudio, nos permitirá caracterizar la sustancia. Si en lugar de tener la concentración de la solución tuviéramos el valor de la absorbitividad molar, podríamos despejar la concentración y saber en qué concentración se encuentra la solución en estudio. Ahora vamos a introducirnos en el estudio de la espectroscopía de absorción y emisión atómica.
Podemos decir que espectroscopía es la medición e interpretación de la radiación electromagnética absorbida, dispersada o emitida por átomos, moléculas u otras especies químicas. Cada especie química posee estados energéticos característicos. La espectroscopía puede utilizarla para identificarlo. Es decir, nosotros sabemos que cada especie química, por la ley de Kirchhoff, absorbe y emite radiación electromagnética de una determinada longitud de onda. Por lo tanto, esos van a ser los estados energéticos característicos de cada sustancia. El análisis espectroquímico es aquel en que la interacción de la radiación electromagnética con la materia se utiliza para obtener información cualitativa y cuantitativa acerca de composición de una muestra. Y dentro de la espectroscopía vamos a abordar la espectroscopía de absorción molecular en el rango ultravioleta visible y en el infrarrojo cercano. Durante muchos años se utilizó el color de las soluciones obtenidas, o el color de la llama, o el color de una chispa, como ayuda para identificar sustancias químicas. Cuando a través de los estudios y de la experimentación se tuvo acceso a la espectroscopía, al estudio del espectro de la radiación electromagnética, al reemplazar el ojo humano por otros detectores de radiación, se puede estudiar la absorción de las sustancias no solo en la zona del espectro visible, sino también se puede analizar las sustancias en el rango del ultravioleta y en el rango del infrarrojo, que no son. Se denomina espectroscopía a la cantidad de energía radiante que absorbe una sustancia química en función de la longitud de onda de la radiación. Dentro de la espectroscopía vamos a abordar en principio la espectroscopía de ultravioleta visible. Cuando nosotros analizamos y estudiamos el espectro de la radiación electromagnética, vimos que el rango del ultravioleta visible era un rango en el cual las transiciones cuánticas que se producían era la absorción de energía por parte de los electrones más externos que integraban el átomo o la molécula. Por lo tanto, el principio de la espectroscopía ultravioleta visible involucra la absorción de radiación ultravioleta por una molécula, causando la promoción de un electrón a un estado excitado. La longitud de onda ultravioleta visible comprende entre los 190 y 800 nanómetros. Esta espectroscopía es la más limitada para obtener información de los compuestos. Solo los compuestos que tengan grupos funcionales llamados grupos cromóforos son visibles en esta región. En las imágenes podemos ver grupos funcionales elementales donde participan distintos tipos de electrones, los cuales son los que van a absorber radiación en el rango del ultravioleta visible. La absorción máxima se debe a la presencia de grupos cromóforos o grupos funcionales que presentan estos tipos de electrones que vamos a analizar. Un grupo cromóforo es cualquier grupo de átomos que absorbe luz independientemente de que sea coloreado o presente color o no. Este tipo de espectroscopía sirve principalmente para el análisis de compuestos aromáticos, carboxílicos, alfa y beta insaturados principalmente. Para entender el uso cualitativo de la espectroscopía ultravioleta es necesario referirnos someramente a la teoría de los orbitales moleculares. En los compuestos orgánicos encontramos tres tipos básicos de electrones, los que están involucrados en estos grupos cromóforos o estos grupos funcionales llamados grupos cromóforos. Tenemos los orbitales moleculares, que son los enlaces simples, carbono-carbono, por ejemplo, son los electrones sigma. Tenemos los orbitales moleculares pi, donde se presentan insaturaciones, o sea, dobles y triples enlaces, que están determinados por los electrones pi.
y los electrones no compartidos o no enlazantes que pertenecen a los heteroátomos que formen parte de la molécula. Por ejemplo, para estudiar un grupo cromóforo vamos a analizar la molécula del formaldehído. En el formaldehído tenemos el carbono unido por enlaces simples a los hidrógenos y unido por un enlace doble a un heteroátomo que es oxígeno. Entonces vamos a estar en presencia de electrones sigma en los enlaces simples, de electrones pi en la insaturación, es decir, en el doble enlace, y electrones sigma también, y electrones no compartidos en el oxígeno. Son las moléculas que tienen electrones pi o heteroátomos con pares de electrones de valencia no enlazados, las que absorben en el rango entre los 200 y los 800 nanómetros, es decir, son los grupos cromóforos. La conjugación de estos grupos cromóforos tiene un acusado efecto sobre las propiedades espectrales de la sustancia. Cuanto mayor es el número de insaturaciones presente en la estructura de la molécula de la sustancia, mayor será el desplazamiento en la absorción de radiación hacia mayores longitudes de onda, es decir, se acercará más a la luz visible. La espectrofotometría ultravioleta para identificar grupos funcionales es lo que vamos a abordar. Dice que la absorción de la radiación ultravioleta o visible provoca la excitación de los electrones de enlace y en consecuencia los picos de absorción de energía pueden relacionarse con los tipos de enlaces que existen en la especie química en estudio. Una espectroscopía ultravioleta es, por tanto, valiosa para la identificación de grupos funcionales de las moléculas. Moléculas como el metano, que solo tienen electrones o enlaces simples, electrones sigma, podemos ver que la energía necesaria para que se dé la transición desde un orbital enlazante sigma a un antienlazante sigma o sigma excitado es muy grande. Si analizamos los niveles de energía, podemos ver que para que se produzca la absorción de un electrón sigma a un sigma excitado, la cantidad de energía es bastante importante. En este caso, el metano, el máximo de absorción se produce en un rango de 125 nanómetros. El etano, que se encuentra en una situación similar, absorbe también en la misma zona del espectro, es decir, alrededor de 135 nanómetros. Es decir, que los enlaces simples, los enlaces sigma, van a absorber una gran cantidad de energía para pasar a formar un enlace sigma antienlazante. Las moléculas como el agua, con electrones sigma y electrones no compartidos por el oxígeno, presentan otra situación. La transición electrónica que se produce es la de los electrones no compartidos a sigma excitado. Esta situación es típica de compuestos orgánicos saturados con electrones no enlazados, procedentes de los heteroátomos que forman parte de la molécula. En este caso, el salto energético es menor que antes y suele producirse en el rango entre 150 y 250 nanómetros, siendo lo habitual por debajo de los 200 nanómetros. Si analizamos el salto energético, vemos que los electrones no compartidos del heteroátomo que esté presente en la estructura molecular, para pasar a formar un enlace sigma excitado, requiere una menor cantidad de energía que la que se producía de sigma a sigma excitado. Si ahora analizamos moléculas con electrones pi deslocalizados, por ejemplo,
todos los alquenos, los aromáticos y electrones no compartidos, como son los que forman parte de los heteroátomos, vamos a estar en otra situación. En este caso se producen transiciones electrónicas desde los orbitales enlazantes pi hasta el orbital antienlazante pi excitado, o pi antienlazante. Y desde el orbital de los electrones no enlazado o no compartido hacia el orbital antienlazante pi excitado. Si analizamos los niveles de energía, podemos observar. Entonces, si estamos en presencia de insaturaciones, vamos a ver que la excitación se produce de electrones pi desde un orbital pi a un orbital pi excitado, con una menor cantidad de energía. Y los heteroátomos, los que estén presentes en la estructura molecular, van a absorber energía y van a producir una transición de no enlazados a pi excitado. Si analizamos la cantidad de energía absorbida, vemos que en el caso de los electrones no compartidos que se excitan a un estado pi antienlazante o pi excitado, son los que menos cantidad de energía requieren. Así, por ejemplo, nosotros podemos tener grupos cromóforos con enlaces pi, como el eteno, donde la excitación que se produce es de pi a pi excitado, en un rango de 171 nanómetros de longitud de onda, y absorbe una cantidad de energía de 15.000 unidades de energía en un disolvente que es hexano. Luego podemos ver una triple insaturación como el hexino, donde también se produce ese tipo de transición de electrones pi a pi excitado en un rango de 180 nanómetros de longitud de onda, y la cantidad de energía es menor, es de 10.000 unidades de energía también disuelta en hexano. En el caso que la insaturación se dé con un heteroátomo, por ejemplo en el etanal, que la unión doble es con el carbono y el oxígeno, vamos a tener las dos transiciones, la de pi a pi excitado de la insaturación y la de los electrones no compartidos a pi excitado, siendo cada una a diferente longitud de onda y cada una absorbe una cantidad de energía bastante definida. Como vemos que la excitación de no enlazado a pi excitado absorbe una pequeña cantidad de energía respecto a la insaturación de pi a pi excitado. Solo las moléculas que tienen electrones pi o heteroátomos con pares de electrones de valencia no enlazados absorben luz en la región entre los 200 y los 800 nanómetros, es decir, son los grupos cromóforos. Es decir, podemos decir que son grupos cromóforos aquellos que presentan electrones pi y heteroátomos con pares de electrones de valencia no enlazados. La conjugación o presencia de cromóforos conjugados tiene un acusado efecto sobre las propiedades espectrales. Cuanto mayor sea el número de insaturaciones, mayor será el desplazamiento de picos de absorción hacia mayores longitudes de onda, hacia el rango de la luz visible. Y esto lo podemos ver cuando analicemos los efectos de absorción en el ultravioleta. Acá hay otros ejemplos con especies químicas conocidas, donde vemos qué tipo de transiciones se producen y dentro del rango ultravioleta visible y qué energía absorbe cada una. Para analizar las energías absorbidas en cada una de las situaciones que hemos estado viendo, nosotros disponemos de lo que se llaman los espectros de absorción en el ultravioleta visible. El espectro de absorción es una gráfica donde en ordenada se registra las energías absorbidas y en abscisa la longitud de onda en que se produce cada pico de absorción. Acá vemos una especie química con varias insaturaciones y vemos que a medida que las insaturaciones aumentan, los picos de absorción se trasladan hacia longitudes de onda
mayores, es decir, hacia menores cantidades de energía absorbida. Es decir, que el número de insaturaciones, a mayor cantidad de insaturaciones, vamos a obtener una tendencia hacia alejarnos hacia las mayores longitudes, hacia el lado del infrarrojo. El naftaleno y el antraceno son incolores, mientras que el tetraceno tiene una coloración que se aproxima al rojo, que es una coloración naranja. Estos son los espectros de absorción ultravioleta, donde graficamos energía absorbida en función de longitud de onda. Las áreas bajo las curvas obtenidas son las que nos pueden dar información de la concentración en que se encuentra cada una de estas especies en la solución. Ahora vamos a analizar las espectroscopías en el rango del infrarrojo. Nosotros cuando vimos el espectro electromagnético, vimos que el rango de radiación infrarroja, las transiciones cuánticas que se producían eran a nivel de vibraciones y rotaciones moleculares. La espectroscopía infrarroja, o IR como comúnmente se la llama, es un tipo de espectroscopía vibracional. Es una técnica espectroscópica donde se analizan las vibraciones de las moléculas. Imaginemos una molécula simple como el cloruro de hidrógeno, como si fuera cada átomo una esfera o una masa conectada por intermedio de un resorte que sería nuestro enlace químico. Esto es lo que se conoce como un oscilador armónico simple. Para analizar estos estados vibracionales y rotacionales, lo que vamos a hacer es asemejar o imaginarnos nuestra estructura molecular, nuestro enlace químico, como un oscilador armónico simple. El enlace químico entre dos átomos puede ser considerado como un oscilador armónico simple. El enlace sería el resorte y los dos átomos o grupos de átomos conectados por el enlace serían las masas. Cada átomo tiene una masa diferente y los enlaces simples, dobles o triples poseen distinta rigidez o distinta robustez, por lo que cada combinación de átomos y enlaces posee su propia frecuencia vibracional armónica y característica. Cuando un objeto vibra a una cierta frecuencia y encuentra otra vibración de exactamente la misma frecuencia, el oscilador absorberá la energía proveída. Es decir, que es condición necesaria para que se produzca absorción en el infrarrojo que la frecuencia vibracional de los enlaces coincide exactamente con la frecuencia de la radiación en el rango de infrarrojo con la que estamos trabajando. Cuando esa coincidencia se da, se va a producir una absorción de energía. A cualquier temperatura por encima del cero absoluto, todos los pequeños osciladores armónicos simples que constituyen una molécula se encuentran en vigorosa vibración. La luz infrarroja está en el mismo rango de frecuencia que las moléculas en vibración. Entonces, si irradiamos una molécula en vibración con luz infrarroja, absorberá aquellas frecuencias de la luz que sean exactamente iguales a la frecuencia de los distintos osciladores armónicos que constituyen dicha molécula. Cuando la luz es absorbida, los pequeños osciladores de la molécula seguirán vibrando a la misma frecuencia, pero dado que han absorbido la energía de la radiación infrarroja, tendrán una amplitud de vibración más grande. Esto significa que los resortes se estirarán más que antes de absorber la luz o la radiación. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarrojo cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. La molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía suministrada mediante la radiación infrarroja. Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: vibraciones de tensión y vibraciones de flexión.
Las vibraciones de tensión son cambios en las distancias interatómicas, la distancia entre los átomos, a lo largo del eje del enlace entre ambos. Las vibraciones de flexión están originadas por cambios en el ángulo que forman dos enlaces químicos. Así podemos observar vibraciones de tensión que se dan en el plano, como lo estamos viendo, donde se produce una variación entre las distancias interatómicas. Tenemos vibración de tensión simétrica cuando, en el caso de que tengamos tres átomos unidos por dos enlaces, cuando dos enlaces se alejan o se acercan simultáneamente al átomo que los vincula. Es decir, el movimiento es simétrico. O tendremos vibración de tensión asimétrica cuando al alejarse uno de los átomos, el otro reduce su distancia al núcleo que lo contiene. Este tipo de vibración es asimétrica. También podemos tener vibraciones de flexión. Y acá vamos a analizar 4 posibilidades diferentes. Vibraciones de balanceo en el plano y de tijereteo en el plano, como lo dice en el plano, y vibraciones fuera del plano, como son el aleteo y el de torsión. El balanceo se produce, la vibración de flexión de balanceo en el plano se produce cuando ambos átomos ligados por los enlaces, mantienen el ángulo de conexión, o sea que se balancean simultáneamente hacia uno y el otro lado. Y vibraciones de tijereteo en el plano es cuando este ángulo de que forman los enlaces se disminuye o aumenta por movimiento en sentido contrario de los. Tenemos el aleteo cuando ambos átomos, ya estamos en 3 dimensiones, salen fuera del plano respecto del plano que contiene el núcleo que los vincula. Y vibraciones de tensión cuando en el mismo momento uno de los átomos ingresa hacia el plano y el otro se va hacia la parte posterior del plano. Es decir, un efecto de torsión se produce. Más gráficamente lo podemos ver en este cuadro. Cómo es el alejamiento radial, simétrico y asimétrico, cómo es la flexión latitudinal, es decir, cuando se produce el balanceo, que se alejan y se acercan con el mismo movimiento, o el tijereteo cuando se juntan con movimientos, y cuando la distancia o el ángulo crece o decrece al mismo tiempo. Ahí tenemos el aleteo. Ustedes ven el efecto de cuando ambos átomos vinculados al átomo que se encuentra en el plano salen o ingresan al plano en estudio. Y el efecto de torsión. En principio, cada molécula presenta un espectro infrarrojo característico, es decir, una huella dactilar. Todas las moléculas, excepto las especies biatómicas o mononucleares, como es el caso del oxígeno, el hidrógeno u otras, tienen algunas vibraciones que al activarse provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la zona del espectro correspondiente al infrarrojo. De esta forma, analizando cuáles son las longitudes de ondas que absorbe una sustancia en la zona del infrarrojo, podemos obtener información acerca de las moléculas que componen dicha sustancia. En este cuadro podemos ver distintos grupos funcionales y el número de onda, o la inversa, que es lo mismo, la inversa de la longitud de onda, es la longitud de onda en la que se absorbe energía en el rango del infrarrojo. Para cada grupo funcional hay un número de onda o una longitud de onda específica en la que se absorbe energía. Nosotros, para poder analizar la absorción y poder distinguir
una estructura molecular, podemos analizar los fenómenos de absorción que se da en cada una de las vibraciones moleculares presentes en la molécula. Por ejemplo, en este espectro de absorción en infrarrojo, donde tenemos longitud de onda o número de ondas en abscisa y en ordenadas la energía absorbida como transmitancia, como absorbancia, podemos distinguir cuando se dan vibraciones de tensión o de flexión según los picos y la longitud de onda en que se produce cada absorción de energía. Cada absorción observable en el espectro corresponde a una vibración determinada de algún enlace dentro de la molécula. Entonces nosotros podemos analizar cada uno de estos enlaces que tienen características diferentes a través de la longitud de onda en la que habitualmente se produce la absorción que vimos en el cuadro anterior. Todos estos picos que vemos en este espectro de absorción en el infrarrojo nos van a ir definiendo cada una de las estructuras o de los enlaces que forman parte de esa estructura molecular. Por lo tanto, con la absorción del rango de infrarrojo, podemos ver la robustez de estos enlaces, si estamos frente a carbonos primarios, secundarios, si hay doble enlace, si hay sustituyentes que producen enlaces más débiles o más fuertes. Dentro de lo que es la absorción en el infrarrojo, tenemos que tener en cuenta cuando se producen acoplamientos vibracionales. Porque la energía de una vibración y por siguiente la longitud de onda de un pico de absorción, como vimos en el espectro de absorción, puede estar afectada o bien acoplada por otras oscilaciones que se produzcan en la molécula. Y los casos de acoplamiento vibracional se dan de acuerdo a los siguientes factores que influyen en el grado de acoplamiento. Primero, por ejemplo, en las vibraciones de tensión, cuando hay un átomo en común y uno lo hace en vibración de tensión simétrica y el otro unido a otra parte de la estructura molecular en vibración de tensión asimétrica. El acoplamiento puede darse positivo o negativo. El acoplamiento positivo es cuando los movimientos van en la misma dirección y sentido. Y acoplamiento negativo es cuando la vibración lo hacen en sentido contrario. En las vibraciones de flexión, cuando un enlace común entre dos átomos tiene distinto tipo de flexión. Puede darse acoplamiento entre flexión y tensión. Si el enlace que sufre la tensión forma a su vez los lados de un ángulo que varían con flexión. Entonces el acoplamiento, el dato de la energía absorbida por ese tipo de enlace, va a estar afectado por la tensión y por la flexión. Entonces vamos a tener un acoplamiento positivo o negativo igualmente. También se da que cuando las energías individuales de los grupos acoplados son aproximadamente iguales, puede darse acoplamiento positivo o muy negativo cuando se contrarrestan uno con otro. Poca o ninguna interacción entre los grupos separados por dos o tres enlaces. Cuando los grupos que estamos analizando están alejados uno de otro, es poca la interacción que va a producirse a nivel de acoplamiento. Las vibraciones deben pertenecer al mismo grupo de simetría para que se acoplen. Ya vista la espectroscopía de ultravioleta y visible, que son las espectroscopías usadas intensamente para determinar especies químicas, vamos a ver el fenómeno de resonancia magnética nuclear, que también es muy utilizado para identificar especies químicas por similitudes o por diferencia en el comportamiento frente al fenómeno de resonancia. Podemos decir que la resonancia magnética nuclear es un fenómeno mediante el cual un núcleo atómico absorbe radiación electromagnética de una frecuencia específica en presencia de un fuerte campo magnético.
Para entender el fenómeno de la resonancia magnética debemos considerar cuáles son las propiedades que poseen los núcleos atómicos que hacen que se manifieste dicho fenómeno. Los núcleos presentan dos tipos de propiedades, es decir, propiedades mecánicas y propiedades eléctricas. Nosotros sabemos que los núcleos que forman parte de las estructuras moleculares no son estáticos, que generalmente tienen movimientos rotacionales y movimientos vibracionales. Cuando un núcleo tiene un movimiento semiplanetario, va a presentar un momento angular. Son propiedades debidas a su movimiento. El momento angular que se debe al movimiento de los núcleos en torno a un punto dado. Y tiene un spin nuclear que se debe al movimiento rotacional de los mismos y depende de la relación carga-masa del mismo. Es decir, que al igual que la Tierra, nosotros tenemos un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Los átomos presentan esas propiedades mecánicas. Pero a su vez, nosotros sabemos que los átomos tienen electrones que están en sus distintos orbitales, por lo que poseen una carga eléctrica. Un momento magnético ocasionado por el movimiento rotacional de cualquier cuerpo cargado eléctricamente y un momento debido a la distribución no uniforme de la carga sobre su superficie. Estas son las propiedades eléctricas. Es decir, momento mecánico, propiedades mecánicas y propiedades eléctricas. Por lo dicho anteriormente, los átomos que integran una molécula de una sustancia en particular están en estado vibracional y rotacional y tienen propiedades mecánicas y propiedades eléctricas. Y lo hacen en una forma desordenada, caótica, en la naturaleza. Si a nosotros, estos átomos que se encuentran en estas condiciones, los sometemos a un campo magnético extenso, estos átomos que se encuentran rotando y vibrando desordenadamente, lo harán en una forma ordenada. Es decir, se van a alinear con el campo eléctrico aplicado, en dos estados energéticos diferentes. Un estado que coincide en dirección y sentido con el campo aplicado y un estado que coincide en dirección pero en sentido contrario. No todos los núcleos poseen una frecuencia de resonancia característica cuando se someten a un campo magnético. Solo aquellos núcleos que tengan el número atómico o el número másico o ambos con un valor impar. Es decir, que casos como el carbono 12 o el oxígeno 16, que tienen número atómico par y número másico par, no darán señal en resonancia magnética nuclear, porque no tienen momentos propios, no tienen las propiedades de momento angular y momento magnético. En cambio, situaciones como el hidrógeno, el boro, el nitrógeno, que tienen número másico par y número atómico impar, sí nos van a dar señal en resonancia magnética nuclear. Caso del carbono 13 o del oxígeno 17, que tienen ambos número atómico, uno impar y el otro par, también van a dar señal en radiación electromagnética, pues frente a un fuerte campo magnético. Y el caso del hidrógeno, que es el más habitualmente estudiado, el boro, estos isótopos y el nitrógeno, que presentan número atómico y número másico impar, van a dar también señal frente a un campo magnético externo. O sea que la condición para que se absorba o para que se ordenen en un campo magnético los núcleos atómicos es de que tengan número atómico y número másico, ambos impar o uno o el otro impar. Cuando un núcleo atómico que estaba en su movimiento rotacional
característico, lo sometemos a un fuerte campo magnético, en realidad no es que los momentos magnéticos estén alineados con el nuevo campo magnético, sino que van a presentar, en vez de un fenómeno de rotación puro, van a presentar un fenómeno de precesión. Es decir, que van a girar desde un punto fijo en torno a la dirección del campo magnético aplicado. Y además, no lo hacen con cualquier velocidad, sino con una velocidad que depende de la naturaleza del núcleo y de la fuerza del campo magnético aplicado, y que viene cuantificada por la ecuación de Larmor, que puede ser expresada de la siguiente forma. Cuando el núcleo se somete a un campo magnético externo, se produce una absorción de energía dado por el producto de la constante de Planck por la frecuencia o la potencia del campo magnético. Cuando la frecuencia de la radiación es igual a V0, en ese momento se dice que está en resonancia. Esa energía resulta estar en la zona de las radiofrecuencias, es decir, de los 106 MHz, y depende de la intensidad del campo aplicado. Así, para el hidrógeno, en un campo de 1,4 Tesla, la frecuencia de resonancia en la que absorberá serán los 60 MHz, lo que equivale a una energía de 0,057 calorías por mol. Si nosotros al núcleo que se encuentra en precesión regular, y decimos precesión regular porque no va a cambiar a menos que cambie la intensidad del campo magnético a aplicar, veremos que va a tener un ángulo de precesión que se va a mantener constante en el tiempo. Aumentamos la intensidad del campo, puede ser que el ángulo de precesión aumente con la intensidad del campo. La frecuencia angular con que se mueven los núcleos atómicos va a estar dada por la relación giromagnética por la intensidad del campo magnético aplicado. Y la frecuencia de precesión va a estar dada por una relación con la frecuencia angular aplicada. Cuando analizamos las energías puestas en juego, podemos decir que cuando un núcleo absorbe energía de la radiofrecuencia, el ángulo de precesión cambia. Es decir, si nosotros a un núcleo que se encuentra en estado de precesión regular lo excitamos con una radiación electromagnética, lo perturbamos con un pulso de radiofrecuencia, veremos que el ángulo de precesión va a cambiar. Se puede pensar que un núcleo cuántico de spin absorbe energía. Implica un cambio brusco en el momento magnético que está orientado en la dirección del campo, en un estado en el que el momento está orientado en el siguiente supuesto. Es decir, para hacerlo más simple, si nosotros tenemos un núcleo en estado de precesión regular y lo excitamos o lo perturbamos con un pulso de radiación de radiofrecuencia, el ángulo de precesión aumentará, poniendo a ese estado de precesión en un estado excitado. Como analizamos la absorción de radiación electromagnética, los estados excitados son estados inestables, muy pronto ese pulso de radiación, cuando dejó de actuar, va a permitir que el movimiento de precesión que pasó a un estado excitado vuelva al estado de precesión regular, devolviendo la energía absorbida de la radiación de radiofrecuencia. Cuando finaliza el pulso de 90 grados
cual lo habíamos excitado, los núcleos comienzan inmediatamente a realinearse a la posición original de equilibrio, emitiendo la energía a una frecuencia determinada mientras realizan este proceso. Si se coloca una bobina conductora perpendicular al plano XY, el cual fue aplicado el pulso de radiación de ondas de radiofrecuencia, los núcleos inducirán un voltaje en el conductor. Ese voltaje decaerá en el tiempo a medida que los núcleos van entregando la energía absorbida y volviendo a su estado de precesión regular en un proceso conocido como relajación. Por lo tanto, nosotros podemos determinar en el bobinado, por un lado, la cantidad de energía de vuelta y por otro lado, el tiempo que tarda en relajarse, es decir, de volver del estado de excitación al estado de precesión regular. También hay una descripción cuántica de la radiación electromagnética. Cuando nosotros dijimos que los núcleos desordenados eran sometidos de una sustancia, eran sometidos a un fuerte campo magnético y estos a su vez se ordenaban, empezaban a presentar propiedades respecto de su momento angular. La componente observable máxima de este momento angular está cuantizada y debe ser un número entero o semientero múltiple de la relación de la constante de Planck con la potencia de la radiación. El número máximo de componentes de spin o valores P para un núcleo en particular depende del número cuántico principal I, por lo que el núcleo tendrá dos I estados discretos de energía. Para los núcleos que normalmente analizamos en resonancia magnética nuclear, que tienen números atómicos imásicos impares, por ejemplo el nitrógeno, el carbono, el fósforo y el flúor, existen dos estados de spin que corresponden a I más un medio e I menos un medio. La carga eléctrica del núcleo por su spin origina un campo magnético análogo al campo que produce la corriente eléctrica en una bobina. El momento magnético resultante se orienta a lo largo del eje del spin y es proporcional al momento angular, dado por la relación giromagnética. Es decir, que el momento de spin es proporcional al momento angular. La interacción entre el spin nuclear y el momento magnético conduce a una serie de estados cuánticos característicos. Dado los núcleos considerados tienen un número cuántico que puede denominarse como más un medio o menos un medio. Cuando consideramos una muestra formada por muchos núcleos, los momentos de dichos núcleos tendrán distinta distribución de aleatoria o al azar. Si sometemos dichos núcleos a un campo magnético, estos tenderán a orientarse en él y tendrán dos posibles estados: los alineados o en un estado alfa, más estable o de menor energía, y los que están en sentido opuesto, el estado beta, menos estable o de menor energía. Entonces, los dos estados energéticos que vemos cuando se alinean o ordenan los núcleos atómicos sometidos a un campo magnético son un estado de baja energía y un estado de mayor energía. Y la diferencia de energía entre estos dos estados va a estar dado por esta relación que está en función del campo magnético, la relación giromagnética y la constante de Planck, que va a estar dada por la frecuencia de radiación necesaria para producir una transición. Nosotros tenemos que ver que para que se produzca excitación, la frecuencia de radiación, de radiofrecuencia, debe estar relacionada con la intensidad del campo aplicado y la relación giromagnética propia de la sustancia o del átomo que estamos estudiando. Por lo tanto, veremos los dos estados posibles en que se orientan los dos estados energéticos. La diferencia en las frecuencias de resonancia en base
es la base para el reconocimiento de las distintas moléculas que componen la materia. Es decir, que cada átomo que forma la molécula que compone la materia va a tener una frecuencia de resonancia característica que va a estar relacionada por la relación giromagnética propia de la sustancia en estudio. Esta es la base de la resonancia magnética y puede utilizarse tanto para análisis químicos de muestras como para realizar mapeos moleculares en el cuerpo humano. Nosotros entonces habíamos dicho que los átomos sometidos a un fuerte campo magnético eran orientados en dos estados energéticos, que una vez logrados esos estados energéticos característicos de y los núcleos totalmente alineados, si los sometíamos a un pulso de una radiación de ondas de radiofrecuencia, producían una perturbación o una excitación, diríamos, de ese estado de precesión regular a un estado de precesión excitado o inestable, característicos de cada átomo en estudio y función también del campo magnético aplicado anteriormente. Por lo cual, nosotros vamos a tener una frecuencia de resonancia característica cuando apliquemos el pulso de radiación excitadora, que nos va a permitir identificar las especies químicas. Pero puede darse fenómenos que nos den a que se aparten esas frecuencias características de las esperadas. Y esto es porque los electrones que forman parte de los núcleos atómicos de los átomos que estamos analizando, se encuentran orbitando alrededor de los núcleos que analizamos. Los electrones en movimiento van a generar también un campo magnético que va a ejercer cierta oposición al campo magnético externo aplicado. Los electrones, en cierta manera, que giran, van a generar este campo magnético que va a ofrecer un efecto de pantalla al campo magnético que nosotros queramos aplicar externamente. Entonces podemos decir que los electrones apantallan a los núcleos y estos sienten un campo ligeramente menor al que realmente nosotros estamos sometiéndolos. Una mayor densidad electrónica circundante a un hidrógeno, por ejemplo, hace que este aparezca en un espectro de resonancia magnética a desplazamientos químicos pequeños, es decir, que sufran apantallamiento por efecto de los electrones circundantes. Una densidad electrónica pequeña alrededor del hidrógeno hace que este aparezca desapantallado, es decir, que con desplazamientos químicos más altos. Y esto lo podemos ver con más claridad. Si la estructura que nosotros estamos analizando, los hidrógenos, se encuentran en una estructura molecular donde están unidos solamente al carbono, los hidrógenos del metano están muy apantallados porque el carbono es poco electronegativo. Entonces todos los electrones van a producir efectos los electrones circundantes van a producir efecto de apantallamiento y el campo que llegue a los hidrógenos, campo magnético, será menor. En cambio, si este metano está sustituido por cloro, los hidrógenos del cloroformo estarán más desapantallados porque los cloros son muy electronegativos y habrá menos efecto de pantalla de los electrones circundantes. Los sustituyentes sobre los carbonos alteran la densidad electrónica de los hidrógenos y provocan que estos aparezcan a desplazamientos químicos diferentes. La simetría hace que algunos hidrógenos puedan aparecer al mismo tiempo, al mismo desplazamiento químico. Finalmente, vamos a ver las espectroscopías que se dan en el rango de los rayos X. Se basa en la medida de la absorción, emisión y dispersión, fluorescencia y difracción de la radiación electromagnética, las que proporcionan información muy útil para determinar la composición y estructura de una materia.
Los rayos X se definen como una radiación electromagnética de longitud de onda corta producida por desaceleración de electrones de elevada energía o por la transición electrónica que implican a electrones de los orbitales internos de los átomos. Nosotros vimos que en el rango de los rayos X, las transiciones cuánticas que se producen eran a nivel de electrones externos. Entonces, cuando estos electrones más internos, más cercanos al núcleo, son excitados por rayos X, estas transiciones electrónicas implican electrones que van a generar transmisión de radiación de rayos X. El intervalo de longitud de onda va desde los 10 a la menos 5 hasta los 100 angstrom. Las espectroscopías convencionales de rayos X abarcan la región de aproximadamente entre 0,1 angstrom y 25 angstrom. Los rayos X de uso analítico se pueden obtener de tres formas. Primero, por bombardeo de un blanco metálico con un haz de electrones de elevada energía, que produzca el desprendimiento de rayos X. Otra forma es la exposición de una sustancia a un haz primario de rayos X con el objeto de generar un haz secundario de fluorescencia de rayos X, o sea, una emisión de fluorescencia de rayos X. Y tercero, utilizando una fuente radioactiva cuyo proceso de desintegración dé lugar a una emisión de rayos X. Las fuentes de rayos X, al igual que las de ultravioleta y visible, producen espectros continuos y espectros discontinuos o espectros de línea. Una característica del espectro es la existencia de una longitud de onda mínima. Y, dada por la relación, la frecuencia máxima será igual a la velocidad de propagación sobre la longitud de onda. Esta es la ecuación de frecuencia máxima de los rayos X. Los espectros continuos se obtienen de fuentes de haces de electrones. En el interior de un tubo de rayos catódicos, los electrones producidos en un cátodo caliente son acelerados a un átomo metálico, a un ánodo metálico o un blanco. En la colisión, parte de la energía del haz de electrones se convierte en rayos X, ya que los electrones se desaceleran y producen un fotón de energía de rayos X. Esta es la forma de obtener energía de rayos X. La interacción de los rayos X con la materia. Los rayos X, al ser fotones, no poseen carga eléctrica y por lo tanto no están sujetos a interacciones coulombianas. El alcance típico es de 10 centímetros. Este tipo de radiación tiene dos posibilidades. O pasa a través del material sin interactuar, como si fuera transparente al material, o sufre un choque mortal que elimina el haz de rayos X. Es decir, produce un choque contra el material que produce su eliminación. De esto se desprende que el haz transmitido tendrá la misma energía de distribución angular que el haz incidente. Podemos analizar el coeficiente lineal de atenuación como la probabilidad de interacción es constante. Para una energía dada, se obtiene la ecuación que representa la atenuación del haz a medida que recorre una distancia x en el material. Que está muy relacionada a el camino que ha recorrido en el material. La ecuación es válida para las siguientes condiciones. Si el haz de fotones es monoenergético, es decir, que es monocromático, y todo el material tiene la misma densidad, es decir, para un material uniforme. La espectroscopía de fluorescencia de rayos X, la radiación primaria promueve la salida de electrones atómicos desde los niveles electrónicos internos a medida que los electrones de nivel más externo caen a los niveles internos vacantes, van a producir
la emisión de rayos X secundarios. Es decir, la salida de un electrón interno por la acción de una radiación de rayos X va a producir un nivel vacante. Los electrones que están ubicados en las orbitales siguientes, al ir a cubrir el nivel que quedó vacante, van a emitir una radiación secundaria de rayos X. Cuando los rayos X alcanzan un átomo, interaccionan con sus electrones internos. Estos reemiten la radiación incidente a diferentes direcciones con casi la misma frecuencia. Los rayos X reemitidos desde átomos cercanos interfieren entre sí constructiva o destructivamente. La hipótesis de Bragg consiste en imaginar la difracción como una reflexión de los rayos X originada por unos espejos imaginarios formados por planos de átomos de una red cristalina, mostrados en la imagen como las líneas gruesas. Es decir, tenemos planos de átomos de la red cristalina, dos planos en este caso. Y que debido a la naturaleza repetitiva del cristal, a la homogeneidad y a la deformación de los distintos planos en que cristaliza un cristal, estarían separados por una distancia constante de. Tenemos los planos que contienen a los nodos, a los núcleos, separados a una distancia constante de. La ley de Bragg, ¿qué nos dice? Si un par de haces de rayos X incide sobre un conjunto de planos con un ángulo θ, se reflejarán sobre dichos espejos solo si la diferencia de camino recorrido por los frentes de onda, OF y OH, estas líneas naranjas, son un número entero de longitudes de onda. Es una condición que nos dice que la suma de las dos distancias FG y GH debe ser igual al número entero de longitudes de onda. Si el segmento FG igual a GH y seno de tinta FG sobre D, sobre la distancia entre los planos, la primera expresión que vimos se puede convertir en que 2D por el seno de θ va a ser igual a un número entero de longitud de onda. Y esta es la ecuación de Bragg que nos va a permitir determinar en función de un ángulo de incidencia θ si la distancia en que se mantienen los planos cristalinos es homogénea, o sea, es la misma. Es decir, si estos planos cristalinos no tienen alguna deformación o alguna posibilidad de interferencia en el camino de los que recorren los gases. Esta ley de Bragg nos va a poder permitir analizar esta distancia intercristalina que nos dará cuenta de la existencia de deformaciones en un material cristalino. Por ejemplo, un acero que ha sido sometido a tracción, la distancia entre los planos será menor por el mismo efecto de la tracción, o si hubiera sido sometido a compresión, esta distancia será mayor a la distancia intercristalina normal, y esta diferencia con la que emergen los rayos nos va a permitir determinar esa deformación presente en el cristal. También la existencia de alguna incrustación, o alguna impureza o alguna fractura hará que la difracción no se dé en las condiciones que estábamos analizando para el plano homogéneo. Y nos van a dar cuenta de la presencia de esa incrustación, de esa impureza o de esa fractura, porque no se va a cumplir la ley de Bragg. Si tenemos en cuenta esta hipótesis de partida y según la ecuación, podemos darnos cuenta que los planos reticulares que se comportan como espejos que reflejan la luz de rayos X
solo en algunas posiciones dadas, por ejemplo, dada por el ángulo θ y donde es igual al arcoseno de la relación entre la, la longitud de onda que participa y la distancia interplano cristalino. Para unas condiciones experimentales dadas, o sea, longitud de onda definida y distancia intercristalina definida, se obtienen valores discretos de ángulos de difracción que corresponden a los diferentes valores del número entero de longitud de onda. No hay infinitos órdenes de difracción. Si el seno del ángulo θ es menor o igual a 1, y su número máximo depende de las condiciones experimentales del cristal y de la longitud de onda. La geometría de la difracción, es decir, los ángulos de difracción, dependen solo de la geometría de la red cristalina. Por eso es que nos permite analizar o verificar la homogeneidad de esa red cristalina. Con esto damos por finalizado la aplicación de la espectroscopía de rayos X en el análisis de redes cristalinas por métodos no destructivos. La bibliografía de la cual ha sido base esta presentación es el Scope and Levy, que es de análisis instrumental, y la físico-química de Levy. Por cualquier consulta o duda, por favor consultar en mi correo electrónico.